Venga. Bueno, oye, estamos en familia. Yo primero lamento profundamente que de las 20 y tantas personas solamente hayáis venido 5 personas, ¿no? Entre otras cosas porque José Joaquín Mira, o Pepe Mira, aparte de catedrático de la Universidad de la Miguel Hernández de Elche, aparte de presidente del área de acreditación de la Comisión Técnica de Evaluación, bueno, de un montón de cargos y tal, de ser un experto en calidad, es una de las personas que, en primer lugar, es muy buen amigo nuestro, me refiero del colegio, ha estado colaborando siempre, constantemente. De hecho, fue miembro de la Junta de Gobierno del colegio durante muchos años, como representante de Alicante. En sus tiempos, yo creo que ha sido el único psicólogo que ha sido coordinador de un centro de salud mental. Hace muchos años, ¿no? ¿Estuviste de coordinador o de...? Sí, al principio de los tiempos, al principio. Hasta que se enteraron que era psicólogo. Hasta que se enteraron que era psicólogo, ¿no? Sí, ahora hay alguno, pero hay una guerra encubierta, pero hay algunos, pero bueno, todavía... Pero es una persona que aparte, realmente trabaja y trabaja bien. Reúne capacidad como docente, es un buen didacta, capacidad como psicólogo en la práctica profesional, porque también lo ha sido, y aparte es buen gestor, y uno de los temas principales es el tema de la calidad. Entonces, hablando con él y sabiendo el interés que tenía en el tema del ébola, fue cuando le pedí que por favor nos diera una charla, que se repetirá, espero que se repita también en Alicante, sobre el factor humano en la implementación de los protocolos de atención. Entonces, cuando quieras, yo creo que ya te funciona. Bueno, primero, gracias a todos por haber venido. Y Paco, a ti desde luego por tan amables palabras, ¿no? Que no os creáis la mitad de la mitad de la mitad. O sea que, pero bueno, el tema del ébola y cómo yo he llegado aquí yo trabajo en la universidad, pero tengo una plaza vinculada, ¿no? Eso significa que cuando me buscan en la universidad estoy en el centro de salud, y cuando me buscan en el centro de salud estoy en la universidad, ¿no? Esa es la gran ventaja. Bueno, la cuestión es que, hablando en serio, en el departamento en el que estoy, yo estoy colaborando en algunas cosas que tienen que ver con calidad y seguridad del paciente, y una de las cosas que surgió en un momento determinado, pues como sabéis, es que todo esto eclosiona cuando se produce el primer contagio secundario fuera de África, y entonces pues esto se convierte en una situación pues de todo tipo y condición altamente estresante para todos, ¿no? Por un lado para los profesionales, para otro lado para los equipos directivos, para otro lado para los pacientes, para otro lado para todo el mundo, ¿no? Entramos en crisis, como aquel que dice, de pronto, y tuvimos unos días tremendos. Entonces, desde mi departamento pues echaron mano de mucha gente para que cada cual pues aportara aquello que se le ocurría, pues porque estábamos en una situación en la que nos podíamos encontrar ante cualquier cosa. De tener en cuenta que es la primera vez que nos encontramos en Europa y en España ante, ya no con el tema del ebolavirus, que eso es evidente, sino además en una situación en la que ni estamos diseñados, ni estamos preparados, ni conocemos, ni sabemos, etcétera, 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 ¿no? Estoy un poco exagerando, pero para haceros esta introducción. Entonces, pues se llama a distintos profesionales, porque uno puede pensar, un psicólogo allí, ¿qué hace con esto del ébola? ¿No? ¿Cuenta los virus o qué es lo que hace? ¿No? Bueno, pues, y claro, cada uno empieza pues a aportar un poco alguna idea, intentando entre todos pues dar una respuesta lo más capaz posible pues al problema que teníamos delante de las narices, ¿no? Bueno, por hacer un poquito de historia y cómo va... Sí que se ve, ¿no? Sí que se ve, perfecto. Bueno, pues lo primero es que tenemos... A ver, voy a bajar yo y así lo veo también. Y si quieres yo me voy a poner abajo también. Sí, porque si no lo ves y no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a ver. Los virus se clasifican un poco por la capacidad, por la diferencia que tienen de dos aspectos, ¿no? La mortalidad asociada que llevan y la capacidad de transmisión. Y en el caso de este virus, pues la mortalidad es directa, o sea, está claramente, la mortalidad es altísima, y además las vías de transmisión, al ser aéreas, afortunadamente son relativamente fáciles de contar. El virus de ébola es un virus que no es en absoluto desconocido, es decir, nos es conocido desde hace muchísimo tiempo. El brote primero es en el año 76. Desde entonces hasta ahora sabemos perfectamente cómo se comporta, qué pasa, qué no pasa, las vías de transmisión,
todo absolutamente desconocido. Sin embargo, cuando se disparan aquí todas las alarmas, digo aquí en España todas las alarmas, y los medios toman el protagonismo y toman la iniciativa, pues parece que estamos ante una situación absolutamente, en fin, que no sabemos nadie por dónde se va. Todo esto no es así, al contrario, es un antiguo conocido. Otra cosa es que no tenga remedio y que la única manera es la protección para evitar la infección. Afortunadamente es un virus que no puede resistir fuera de huésped demasiado tiempo. Por lo tanto, dicho de alguna manera, se agota en sí mismo. Ahora, es verdad que huésped que pilla, pues en fin, lo hace todo. Entonces, bueno, evoluciona de una forma, los que han estado tratando en algunos casos, lo que te describen es que un proceso general que puede llevar incluso casi un mes o más en una persona, en este caso se produce en horas. O sea, el deterioro del paciente es de auténtica, o sea, de una rapidez y una progresión espectacular, ¿no? Y bueno, pues en esta situación es lo que nos encontramos. Este brote, bueno, hace un poco que Sierra Leona se acaba de declarar, ya está libre de ébola, y hace ya más tiempo Liberia se declaró libre de ébola, ¿no? Pero se ha llevado a más de 10.000 personas por hora. Voy a decir una barbaridad, pero para que os hagáis una idea, en esta ocasión, ¿qué pasaba antiguamente? El ébola surge, mata a todos y muere porque no queda. En esta ocasión, como hay más recursos, hay desplazamientos de población y con el desplazamiento viajan los niños. Entonces llega más gente, en el momento que llegan las ciudades, entonces se convierte en disparate. Y ahí pues una barbaridad, me parece que me están diciendo que pero es una realidad, es un poco lo que nos ha pasado en este caso. En Nigeria, por ejemplo, pues es una persona que viaja en avión, etcétera. Y de hecho, el caso que nosotros hemos tenido, primero es Estados Unidos, quien evacúa a un profesional, a un médico, a Dallas, para que vienen con contagio secundario, y nosotros hicimos lo mismo y trabajamos en el libro business, ¿no? Esa es un poco la situación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se generaron aquellas cosas. Bueno, nosotros nos encontramos con esta situación, pero la extensión del brote pues no es distinta de otras veces, es algo que se ha ido produciendo. Sí que es verdad que esto que se ha dicho tantas veces y que conoceréis, que claro, las compañías farmacéuticas tampoco invierten algo que luego no pueden vender, claro, eso es como todo. Entonces esto está bien, está mal, está todo lo que queráis, pero el efecto es que no tenemos ninguna cura eficaz para evitar una vacuna, en fin, vaya nada. Bien, ¿qué es lo que sabemos? Que lleva un periodo de incubación entre 2 y 21 días. A partir del día 22, pues podemos respirar y en algunos casos, en el momento que hay pues, el contagio, el virus avanza de manera rapidísima. Vías de contagio todas las que conozcas. Como vía de contacto, por supuesto, por vía aérea y por los virus. En ese sentido, es un virus muy contagioso. Pero con la espora es un poco grande, escasamente en medio, la espora cae en el suelo y se vuelve a fuera. Es decir, una precaución es un metro y medio suficiente para que vaya, salvo que haya expectoración o algo que claro que se ayuda, pues, lógicamente, porque puede llegar a más hijos, ¿de acuerdo? Pero las medidas que tenemos son medidas de barrera, que no hay otra posibilidad, ¿no? Y de barrera, vamos a decir así, de alta seguridad, no de barrera de poner una cortinilla, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, si habéis ido por los hospitales, habéis visto que lo normal es que el personal se pone una batita, se pone una máscara, entra, sale, la puerta de la abierta. Estamos acostumbrados a ese tipo de trabajo. Claro, aquí estamos hablando de un nivel de seguridad biológica que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Incluso de ladrillo, porque nosotros no tenemos inclusas para limpiar, para que hemos visto imágenes en las que se duchaba la gente con un troce, nosotros no lo vamos a hacer en el pasillo. Nuestras estructuras tampoco estaban preparadas porque no existían. O sea, no es que, ¿cómo vamos a prepararnos para algo que a lo mejor aparece y no sabemos lo que es? Esto es un disparate, no se puede defender, ¿no? ¿Y por qué no tenemos? Porque no nos la vida, ni se esperaba que utilizara jamás, ni nada de eso. ¿De acuerdo? O sea, es un poco la situación. Bueno, pues la enfermedad, como digo, afecta a todo, ¿no? Desde, en fin, es hemorrágica y afecta a todos los órganos. Es de arriba abajo, es una cosa que el paciente se va a cuestionar. Bueno, la historia de este asunto es que nosotros en el departamento, con anterioridad a la alerta internacional, tuvimos dos casos de alerta que no eran enanos, por ejemplo.
pero eran todo personas que trabajaban en esta zona, que habían venido por vacaciones o por lo que fuera y que tenían síntomas, luego pues no era malaria, pero provocaron ya unas situaciones que nos obligaron internamente a reflexionar sobre qué cosas se debían de hacer, ¿no? Entre otras cosas, porque uno de los pacientes se negó a ser trasladado, en fin, encontramos con situaciones problemas, ¿no? Esto es todo sencillo hasta que se complica. Bien, en cualquier caso, el 8 de agosto, ahora la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que tardó en dar la alerta, pero bueno, independientemente los hechos fueron que la emergencia internacional se declaró el 8 de agosto. Nosotros el primer caso sospechoso que tuvimos después de la alerta fue 3 días después. Este fue un caso un poquito que provoca cierta alerta y no era como si dijéramos un caso que se pudiera confirmar porque la procedencia del paciente no era de las zonas de riesgo, es decir, fuera de las zonas de riesgo no hay ébola, pero no te puedo contar. El ébola no viaja solo por el mundo, ¿vale? Entonces este fue un caso sospechoso, pero que tuvimos. Cuando tuvimos la primera ya de verdad alerta, que ya cumplía criterios, fue el 16 de agosto, es decir, 8 días después. Y claro, a partir de aquí es cuando ya, como yo os he contado, pues se ponen en marcha todas las alertas. Todavía no se había producido ningún contagio en España, pero ya dices, oye, esto va en serio, ¿no? Una cosa es, cuidado, que viene el lobo, y otra cosa es, señores, que aquí no la jugamos, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con esto, no? El 6 de octubre, como sabéis, pues hubo el primer contagio fuera de África y el 12 de octubre el segundo contagio secundario, o sea, 6 días después, en este caso en Estados Unidos, ¿no? El paciente nuestro de origen, el primer paciente tratado en España de ébola, sabéis que falleció, el norteamericano sobrevivió. Bien, es verdad que las diferencias de edad, la movilidad, etcétera, no tenían absolutamente nada que ver uno con el otro, ¿no? Por si tenéis alguna duda, la legislación española de casi todos los países establece que cualquier persona que está fuera tiene su derecho a reclamar de su gobierno que lo repatrien. Lo digo porque ha habido muchos debates, muchas historias, y tú estás donde estés y me encuentras bien o mal. Otro tema es que el gobierno después te pueda no pasar la factura. Esto es otra cuestión. Tú estás donde sea y tienes una situación grave y llamas al consulado, llamas a la embajada o los familiares llaman y el Estado tiene la obligación de poner todos aquellos medios para poder repatriar. O sea que no sé, se han dicho muchas cosas, ¿no? Como es religioso y el gobierno no entiende, no trae, ¿no? Las cosas que a veces se han dicho, ¿no? Que se ha dicho, es que se repatria con alguien no solicita. Y de hecho, pues probablemente si Estados Unidos hubiera repatriado este caso, pues tampoco España hubiera dado. No lo sé, esto se me ocurra, pero bueno, podría darse la circunstancia. La cuestión es que esto es lo que había y esto es lo que sucedió. La letalidad, por lo tanto, es extraordinariamente alta y el problema que tenemos es que esto condiciona toda la organización, la formación del recurso humano. Pero claro, el recurso humano no lo teníamos acostumbrado, nadie se había puesto en ventajas. Lo habían hecho unidades del ejército de guerra bacteriológica, química y nuclear, pero ahí no hay nadie que se trabaja con ángeles militares, ¿no? Y también se ha dicho, ¿por qué no fue a un centro militar y tal? Yo qué sé, las cosas pueden ser parecidas. Lo que será que se podría haber desplazado un equipo para atenderlo en sitio, ¿no? Para ver aquí. Se puede elucubrar todo lo que se quiera, porque ahora todos somos listos, porque sabemos lo que va a suceder. Antes de que sucediera, pues nadie sabía. Esto es un poco la pista, ¿no? Bueno, las vías de transmisión, como digo, son muy conocidas y están limitadas al contacto directo. Esto sí que es verdad. El paciente tiene que estar en activo. Si una persona que haya podido estar en contacto y que luego desarrolla la enfermedad, si no está en activo, no transmite la enfermedad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí sí que sabemos perfectamente los límites. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta, como pasó con la gripe A y con otras cosas, nosotros sacamos una cosa en el European Journal de Salud Pública, un poco explicando el proceso que habíamos vivido, es que el miedo asociado al virus, sí que tiene consecuencias desproporcionadas y es lo que nos ha llevado de cabeza, ¿no? Los miedos asociados al virus, esto ha sido tremendo. Pero miedos hasta el punto de que, bueno, entre los propios profesionales sanitarios ha habido todo tipo de comentarios, todo tipo de rumores. Uno de los últimos que yo viví es que los trajes de color azul protegían más y mejor, pero pues, no sé por qué. Ya, pero corre la voz y tú te ves en un problema porque de pronto la gente dice, es que aquí nos vamos perdiendo porque los nuestros no son azules como los de nosotros. Vamos a ver, pues
la que le salió un ojiva con un azul y de sale la tele. Cuidado con estas cosas porque a veces nos da un poquito de hilaridad, pero cuando estás en situ tiene lo suyo, ¿no? Aquí había todo tipo de informaciones, de todo tipo de condiciones, ¿no? Bien, los medios de hecho se autoasignaron, ¿no?, la función de autoridad sanitaria, ¿no? Por ejemplo, pues los medios se criticaban el protocolo de la OMS, ¿no? Y los protocolos son una guía, una recomendación que se van cambiando y actualizando en función del conocimiento, ¿no? Cualquier cambio de interpretar, no saben ni por dónde va, pero vamos a ver. O sea, fue una época, digo, extraordinariamente compleja, ¿no? De hecho, hubo una tertulia en la SER, un poco con una serie de periodistas, por ejemplo, la defensora del lector del país, en fin, periodistas un poco ya, en fin, con una cierta cesera, que hicieron una autocrítica de cómo los medios habían tratado, dijéramos, pues este tipo de noticias, porque es que la era tremenda, ¿no? En fin, el tema del perro, el tema de, en fin, todas estas cosas que conoceréis y que recordaréis, se nos fue todo de las manos. Y claro, la presión sobre los profesionales era extraordinariamente alta, claro, porque al final esto pues, era difícil de manejar, ¿no? Bien, esto es el famoso equipo de protección individual, en donde aquí también tuvimos un problema porque hay dos técnicas para poder limitarlo, la técnica que llamamos la vía sucia y la vía limpia, ¿no? ¿Qué es la vía sucia? Que se va tocando siempre lo que está sucio, la vía limpia es que siempre se toca el limpio. Entonces, esto en España el protocolo era la vía sucia y sin embargo las ONGs en el terreno, en África, estaban con la vía limpia. Entonces, en algunos casos venía gente de ONGs que explicaba cómo se hacía y esto provocó pues, el susto y el miedo, porque aquí justo la recomendación del Ministerio y en toda Europa, la recomendación era al revés. Pero hay una diferencia, es que nosotros no podíamos luchar a la gente y si veías imágenes de África los luchaban. Claro, ¿por qué los luchaban? Porque estaban en la calle. Entonces, hubo muchas ideas, contraideas, vueltas de las ideas, en fin, estábamos en este escenario. Este es el famoso protocolo del tipo de lengua, que vivimos un protocolo es una serie de recomendaciones. Pero claro, esas recomendaciones hay que llevarlas a la práctica y hay que asegurarse que se llevan a la práctica. Y en eso consistió un poco la experiencia que tuvimos y en qué teníamos que hacer, ¿no? Lo que intentábamos hacer era pues ver, de centrarnos. Además estaba muy centrado en los hospitales, es decir, por dónde nosotros podíamos tener un paciente. De puertas de urgencia estaba claro, porque un paciente con síntoma puede ser presente. Pero tenemos también otras puertas de entrada que no podemos dejar de lado. Es decir, un paciente podría ir a su centro de salud para decirle, yo me siento así. Por lo tanto, era una vía de entrada. Y la otra vía de entrada es que puede llamarnos y va un profesional a su casa cuando es una visita domiciliaria y se encuentra allí, dijéramos, la situación, ¿no? Y claro, el protocolo te habla en general y te dice las condiciones que se deben de cumplir, pero no te dice en el centro de salud de Muchamiel cómo hay que actuar. Porque aquí te dice te dice cómo limpiar los aseos y qué necesidades de aseos tienes porque el paciente puede a lo mejor necesitar ir al baño. Pero claro, por ejemplo, en un centro de salud puedes tener más baños o solo uno. Solo con que tengas un caso, aunque sea sospecha, tienes que cerrar los baños del centro de salud. Cerrar los baños del centro de salud significa que no puedes atender ya a ningún paciente aunque tengas médicos y consultas. Claro, que esto el protocolo no te lo va a decir. El protocolo te dice, pues tenga usted previsto un baño, tenga usted previsto que no se limpie, tenga usted previsto un circuito, tenga usted previsto, pero claro, tú luego lo tienes que poder llevar. El protocolo te dice qué tipo de equipo de protección individual tienes que usar, pero la gente tendrá que saber ponérselo, quitárselo, y luego hay cosas tan sencillas como que hay distintas tallas. Los que tienen gafas, quitarse las gafitas de protección, porque las gafas tuyas no las van a tirar cada vez. ¿Quién te las va a pagar? Por lo tanto, ¿cómo haces esto para que tus gafas... En fin, esto del protocolo te da... lleva usted cuidado, ¿vale? Bien, pero ahora habrá que probarlo. De acuerdo, un poco, este es un poco el esquema, ¿no? Esto es un poco lo que nos ha sucedido. Bueno, entonces pues tenemos una zona de vestido, de sal, una zona de aislamiento, tenemos una zona de tránsito. En fin, el protocolo, como digo, lo que nos da es un marco general. Ahora nosotros tenemos que revisar y tenemos que ver cómo lo vamos a aplicar en nuestro caso concreto con los medios que tenemos, ¿no? Pues sabéis una idea, si yo tengo un paciente en una habitación y hay
hay que hacerle una ecografía, el aparato queda inutilizado, pero es que no lo puedo ni sacar de la aplicación hasta que no haya terminado y se pueda haber limpiado convenientemente. Entonces, ¿cómo saco la imagen del aparato? Esto parece que es una tontería, pero ya me explicaréis, porque si saco algo, lo saco contaminado. Luego no puede salir de ahí y el que entra se queda. En fin, ya digo, todo bien, pero ahora hay que ver cómo demonios sacamos las cosas, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que en la literatura pues hay varias cosas que nos ayudan, ¿no? Lo primero que nos ayuda es que hay una cosa que se llama el enfoque a prueba de errores. Esto técnicamente en calidad lo llamamos POCES. Y en el Japón, POCES. Y es ensayo a prueba de errores. ¿Qué significa esto? Que yo el protocolo, me voy con la gente y esto es lo que hicimos y empezamos. En la puerta, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y estamos comprobando qué pasa y sobre todo nos estamos calentando la cabeza entre varios de qué puede fallar aquí. Aunque sea inverosímil. Pero fijaros, era inverosímil que hubiera contagiado Hugo. ¿Vale? Era inverosímil y al final sucedió. Era inverosímil y, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos en seguridad del paciente, nos acostumbramos a que el inverosímil puede ser. Un ejemplo que no tiene que ver con el caso de paciente que lo van a operar de una artroscopia de rodilla, en la rodilla derecha. Sabéis que hay una cosa que es el checklist quirúrgico, ¿no? El checklist quirúrgico se realiza y en ese checklist quirúrgico, cuando le van a operar, entonces le dicen, bueno, pues le vamos a operar la rodilla derecha. Y dice el paciente, no, la que tengo mal es la izquierda. Luego le vuelven a preguntar, le vuelven a hacer, si quieren la historia, y luego ha llegado incluso con la zona quirúrgica pintada, que es para asegurarse que no hay errores, etc. Y al final el paciente le dice al trauma, no voy a saber yo la que me duele, es la izquierda. Total es que el equipo quirúrgico lo que toca en estos casos es suspender. Esto es lo que toca hacer. Pero claro, suspender significa reprogramación, se queja, hace una reclamación, para aquí montaron la regla de servicio. Total es que el equipo quirúrgico decide intervenir de izquierda. ¿Cuál era la que tenía mal? La derecha. ¿Y cuál es el problema? Que el paciente confunde la derecha con la izquierda. ¿Cuánta gente conocéis que no sepa la derecha y la izquierda? Hay algunos, pero hay que buscarlos. Pues este común. El modo a prueba de fallos es algo que nos cuesta meternos en la cabeza, pero que en la vida diaria lo tenemos. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de quirófanos, la sección del tubo de oxígeno es distinta al resto de gases. De tal manera que es imposible conectar en anestesia a un paciente algo que no sea oxígeno. Tiene una sección distinta. Bueno, pues esto es el concepto de la prueba de fallos. Es decir, ¿qué podemos hacer para asegurarnos que cuando la gente se ponga el equipo sepa cómo hacerlo y que no haya problemas? Y ahí una de las cosas que surge es que haya un controlador, una persona que va a estar delante, diciendo y recordando paso a paso, y que va a estar además diciendo antes de que pueda ocurrir cualquier posibilidad de error. Y si hay posibilidad de error o hay roce, inmediatamente aplicar, porque el virus sencillamente con energía es más que suficiente. O sea, la gran ventaja es que esto se mata con facilidad. Le asustas y se muere. Pero hay que asustar. ¿De acuerdo? Entonces, tener un controlador. ¿Qué pasa? Que un controlador pues tiene un cuerpo que puede oscilar entre 60 y muchos más kilos. Claro, esa persona tendrá que caber en algún sitio con otro. Si donde todas estas cosas hay que comprobarlas, porque si no, no funciona el asunto. Una cosa es decir, que se cambien, sí, que se cambien, pero ¿dónde? Y donde se van a cambiar en las condiciones, bueno, ya se exclusivamente control, no vamos a hacerlo. Luego lo que teníamos es que sabemos que los protocolos fallamos en su implantación en una serie de aspectos, ¿no? Como esto lo sabemos, lo que tenemos que hacer es adelantarnos a los posibles fallos. Y por último, lo que tenemos son las listas de verificación. Las listas de verificación, los checklists, han demostrado su utilidad. De hecho, los norteamericanos, en los CDCs, que son los Centros de Salud Pública, fueron los primeros en sacar listas de verificación. Lo que pasa es que las listas de verificación norteamericanas eran un poco generales, genéricas, y las nuestras, como ahora veréis, eran muy específicas, ¿no? Las nuestras eran muy específicas.
Bueno, pues lo que sabíamos, es decir, lo que hicimos fue, bueno, que hay en la literatura y que es lo que sabemos que se hace y funciona, y entonces a partir de ahí, pues nos pusimos en marcha. Hay una cosa que se llama el Harvard Syndrome, que ya es de la NASA, y es que aunque yo tenga entrenadas a las personas y sepan lo que hay que hacer, ante una situación de estrés, lo que han aprendido se pierde. Ese es el síndrome de Harvard. Esto es de los años 70, o sea, esto es la novedad de ninguna. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que aunque nosotros estemos dando la formación, o sea, lo ves la polémica que hubo con la formación, ¿no? Pero esto lo que nos dice es que aunque usted tenga la formación y sea adecuada, en el momento en que usted está en situación real y ve que la persona que hay enfrente está sangrando y entonces el virus está ahí y te juegas la vida, porque tener en cuenta que aquí el que está ahí se juega la vida. Esto no es un tema que yo lo puedo estimar, porque es algo sarcúdico. No es como esto que ahora pueden hacer una habitación de uno que tiene pues, una pulmonía y todo. No, perdona, tú aquí te juegas la vida. Entonces, en ese caso, el Harvard Syndrome pues es algo que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, el entrenamiento solo no basta. Hemos de hacer algo diferente, ¿no? Hemos de hacer algo distinto. Luego tenemos algunos otros modelos que nos aconsejan repasar todas las condiciones de ambiente, de tareas, de organización. Todas estas cosas son conocidas. Entonces, vamos, lo que hicimos fue sencillamente aplicarlo. ¿Qué tenéis el enfoque? Pues es imposible, por tanto, en este caso, poner el enchufe y en este sería posible. Los aparatos de alta potencia pues tienen unos enchufes especiales que a su vez se ponen en enchufes de alta potencia y que tienen unos bordes completamente distintos. ¿Para qué? Para no provocar un incendio, para no provocar, porque de esta manera te aseguras que ese aparato solo puede estar en un cableado de alta tensión. Bueno, este mismo enfoque lo podemos extender a otras cosas, esto un poco es lo que intentamos. Bien, entonces, bueno, montamos en marcha un grupo de trabajo, empezamos a elaborar listas de verificación y empezamos a auditar los centros. Este es el ejemplo que os traigo, lo hicimos en urgencias y lo hicimos en atención primaria, ¿no? Os traigo el ejemplo de atención primaria. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos visto accesibilidad a la información y protocolo, mecanismos para la gestión y mejora del protocolo, estructura de equipamientos, medidas preventivas, en total 51 elementos que eran esenciales para asegurarnos que en caso de real estábamos capacitados para dar una atención correcta, porque aquí uno de los elementos era proteger a nuestros profesionales. Todo esto no es tanto para atender al paciente, que también, pero sobre todo es para proteger a los profesionales y a otros pacientes que pudieran estar ahí. ¿De acuerdo? Vosotros imaginaos, el protocolo nos dice que hemos de cuidar la protección y avisar, pero imagínate, ¿cómo puede llegar una persona al centro de salud? Puede llegar hablando, puede llegar en su coche, puede llegar en taxi, puede llegar en autobús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si no le preguntamos, no lo sabemos, podemos tardar demasiadas horas en inmovilizar un autobús o en inmovilizar un taxi. Esto no lo podemos saber, esto el protocolo no lo dice. ¿Me entendéis un poco el procedimiento? Es decir, modo a prueba de fallos. Llega la persona, ¿qué puede pasar? Ha venido en su coche, el coche está cerrado. Estupendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos diga dónde está aparcado y que citamos. Avisar a la Guardia Civil y que recibe el coche. La Guardia Civil o la policía, dependiendo de si hay policía o la Guardia Civil. Pero claro, hay que tener avisado a la Guardia Civil que a lo mejor le llamamos. Porque claro, hay que avisar a la Guardia Civil. Sí, la Guardia Civil no sabe qué tiene que hacer, pues lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto lo necesitamos. Viene el taxi, ¿qué necesitamos? Avisar a la Guardia Civil para que localice el taxi. Os aseguro que lo localizan en minutos. Pero en minutos. No sé cómo lo hacen, pero en minutos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay el taxi, ya el taxista. ¿Mala suerte y la locada? Pues sí, ¿qué creéis que diga? Mala suerte. La vida es así. Mala suerte tiene que estar en urgencia de la paz. ¿De acuerdo? Y de hecho ha sucedido que es el taxista hasta que se ha confirmado que no era caso, pero la vida es así. ¿Va en autobús? Pero todavía tenemos autobús entero. ¿Vale? Bueno, y así sucesivamente paso a paso, ¿no? 51 elementos. Para que os hagáis una idea, yo creo que es más claro. A ver si hemos estado ahí hablando, a ver si yo ahora lo localizo con facilidad. Ébola. A ver si lo tenemos por aquí. Checklist atención primaria. Vamos a ver este. Bueno, pues por ejemplo, ¿lo podéis ver? Sí, estupendo. Pues por ejemplo, accesibilidad de todos los profesionales a la documentación. Problema que teníamos. Como el protocolo va cambiando,
yo no tengo garantía que los profesionales sepan el último cambio. Modo a prueba de fallo. Si a ti te dan una documentación de 50 hojas, encuentra lo que se ha cambiado. No te vas a enterar en la vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la primera página nos tendrá que decir, esto es de calidad del primer día, vamos. ¿Dónde ha habido un cambio y por qué? Y por lo tanto vamos acumulando conocimiento. Esta información tendrá que estar accesible por varios medios. Y nos tenemos que asegurar que además la han recibido y que firman, porque además es que aquí el profesional luego demanda, es un tema de seguridad laboral. Entonces hemos de cumplir la legislación en materia de seguridad laboral. ¿De acuerdo? Disponibilidad de la última versión. Y además aquí, ¿qué es lo que hicimos? Elaborar fichas resumen. No existían y lo que hicimos fue, una cosa es el texto. Pero claro, el texto, honestamente, en este caso, de todas formas, se lo leyó todo el mundo, lo voy a decir. Pero bueno, había fichas, resumen, de lo más relevante y de lo más importante. Porque además nos encontrábamos con un problema, y es que venía, si os vais por las fechas, venía la gripe. Como empezar a venir gente diciendo yo tengo esto, yo tengo lo otro, bueno, los síntomas, bueno, podemos tener ébola en la mitad, afortunadamente nada de eso pasó, pero podríamos tener hasta decir basta, ¿no? Entonces, todas estas cosas un poco se intentaron controlar. Luego teníamos mecanismos de decir, oye, que la gente lo que va aprendiendo nos lo vaya reportando y que por lo tanto pudiéramos ir modificando, dijéramos, la documentación y las cosas, ¿no? Luego equipamientos, vamos a ver. En atención primaria la gente va vestida de calle. ¿De acuerdo? Es muy raro cuando se pone la bata, pero que se cambia en el hospital, tú ves al personal de blanco, de verde o lo que fuera, pero en atención primaria se pone una bata, no hay más, ¿no? Claro, una de las cuestiones es que tú, para ponerte el equipo, debajo tienes que llevar el pijama. En atención primaria no hay pijama. Claro, nos dimos cuenta cuando fuimos a Ultra. Llevábamos varios meses sin los equipos adecuados. ¿De acuerdo? No en todos los sitios pues tenían soluciones hidroalcohólicas o en fin, todo este tipo de cosas que aunque parezca mentira, luego a la hora de la verdad pues no estaban, ¿no? Entonces, con estas herramientas tan sencillas, porque si lo veis no es nada complicado, pues intentábamos poner un poquito de orden y llevarlo adelante, ¿no? Disponibilidad de mascarillas, guantes en recepción, en las consultas. Es decir, el personal tenía claro la distancia a la que tenía que ir. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver, la arquitectura de los centros es completamente distinta. Hay centros que tenían 2 puertas, hay centros que tenían una zona donde se podía aislar a alguien, hay centros en los que necesariamente tenías que evacuar por completo el centro. Si tú sacas a los profesores y mientras se manda el análisis de confirmación solamente se podía hacer en Madrid, mientras que tú tomas la muestra, la mandas, tienes el resultado, esa persona no está ahí, o la tienes que evacuar a otro centro. Para evacuar a otro centro y a la ambulancia pasan horas. ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Cómo se avisa a los que hay dentro para que no vayan a abrir la puerta justo en el sitio donde está? Porque, ¿de acuerdo? Tú llegas al mostrador, porque claro, como vosotros pensáis la situación, el paciente llega al centro, va al mostrador, no va a ir a una consulta directa y llama a la puerta, va al mostrador, donde hay mucha gente que está el administrativo. ¿A qué distancia le va a hablar? A menos de 20 metros. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Alguien le tendrá que decir vaya usted a tal sitio, vaya usted a tal otro, ¿no? Es decir, al final se protocolizó que el paciente se quedaría aislado con lo que se pudiera y con el telefonillo, salvo que fuera necesario hacer alguna maniobra con el paciente, iba a esperar en solitario y a través del telefonillo se iba a comunicar. Y todas estas cosas hay que ir organizándolas un poco. Y siempre con la pregunta de aquí qué puede fallar. Claro, porque si por ejemplo en este caso el paciente va acompañado de un familiar, claro, entonces tienen que estar a cada uno aparte, si acaso no está conectado. Claro. Por eso, pero todas estas cosas, el protocolo te da en general, pero tú ahora tienes que tener instrucciones, porque si no cada uno intentar aquí peligroso, porque te la juegas. O sea, aquí, afortunadamente, todas las alarmas que han habido no tienen caso. Solamente un caso localizado. Pero claro, todo esto te obliga a repensar, pues claro, como, mira, por ejemplo, es una tontada, pero claro, la solución hidroalcohólica para la higiene de manos, la visita a domicilio, los sobres son muy caros, no se llevan, y las botellas son de 2 litros. Una vez que se abre, no se puede cerrar. O sea, se puede cerrar, pero se puede cargar si vas en el maletín. Problemas de este tipo nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado que a lo mejor en algunos sitios no había la solución hidroalcohólica que toca, sino que había otra. Es decir, el acceso, si tú tienes los equipos en un sitio y la llave, que no sabes dónde está, pues claro, lo primero que tienes que hacer es decir, aquí está el armario y dónde está la llave. Ah, pues la tiene no sé quién. Digo, no, la llave no la tenemos, porque si ese sería libre,
Estoy exagerando, pero para que entendáis un poco la terminación. Es así. Entonces, para resulta que cuando lo vas a necesitar no lo tienes, y te la juegas. ¿De acuerdo? Y te la juegas en varios frentes. Primero, porque la vida de la artista va por un lado. Pero en segundo lugar, porque claro, hay muchas cosas que hay que controlar el origen, ¿no? de la posible infección. Bueno, entonces, a partir de ahí, como veis, esto lo elabora pues, para urgencias, adaptado y así sucesivamente con otros, ¿no? Entonces, pues bueno, las fichas de actuación, los protocolos, sabemos que es necesario que la gente tenga unas fichas grandes en las que lo pueda recordar. Hicimos unas fichas de tamaño grande, paso por paso. Una cosa que tú te lo sepas, y una cosa que tú lo hayas practicado. Muy distinta es que tú te acuerdes en ese momento de tensión, ¿no? Por lo tanto, todas estas cosas siempre intentamos adelantarnos y ver qué puede faltar, ¿no? Bueno, pues lo estuvimos intentando ver, ¿no? ¿Qué hacer con los zapatos limpios fuera de la consulta? Porque tienes las gafas, pero luego te las quitas, donde pisas, donde no pisas, y todas estas cosas parece que no, pero claro, las tienes que tener muy controladas, porque hay un fallo, puede ser dramático, ¿no? Puede ser dramático. Un roce, pues el virus va a cumplir. Y a partir de ahí, a otro, y ponemos, vamos, hay que pararlo, ¿no? Aquí tener en cuenta una cosa, es decir, el personal de limpieza no es personal de la institución, pero es grave. Entonces tiene que estar tan entrenado más que los nuestros. Seguridad lo mismo. Y además seguridad es un problema, es decir, ¿cómo reduces a una persona? Aquí estamos en el colegio y quisieran colaborar. Nosotros, en el caso de sospecha que tuvimos, no quiso colaborar. ¿Verdad? Como no había pasado nada en España antes, los de seguridad lo recogieron físicamente. Después del contagio, a ver quién toca al paciente. Ni Dios. ¿Cómo reduces a alguien que no quiere? Pues claro, aquí estamos en la hipótesis de entre usted en esta sala y espere. Si el paciente se vuelve y dice yo no entro, ya me diréis qué hacemos. Pero claro, es muy fácil que lo reduzca. Sí, ¿quién va y lo reduce? Porque luego además la legislación permite que tú puedas decir, esto es un tema delicado en mi caso de Bebo, es decir, un profesional sanitario puede decirme que el riesgo no atiende. Y está protegido por nuestra legislación laboral. Claro, un profesional, si uno dice que no, hay una serie de perfiles que está aconsejado que no, porque las personas en tratamiento, determinado tipo de tratamiento, las personas embarazadas, hay determinados perfiles que son de alto riesgo de mayor contagio, ¿no? Son más susceptibles a contagio. Entonces, todos estos, lógicamente, hay que excluirlo, lo cual hace que el profesional que tenga que decir y firmar que está fuera de riesgo. Pero es que además puede decir, no me la juego, no quiero entrar. Claro, si es uno, no pasa nada, pero el miedo se contagia. Y si hay uno que dice que no, hay 27 que dicen que no. Si te dicen que no, ¿quién atiende? Pero claro, la gente en su casa dice, no, que los atiendan. Pero sí, ¿quién? Porque los que los atiendan tienen que ponerle aquellos. Ya no abrimos un armario y sacamos 27 médicos y 14 enfermeras, O sea, los que hay es una plantilla con 9 apellidos. Claro, todas estas cosas hay que ver cómo se organizan un poco, ¿no? Y tenerlo un poquito controlado, ¿no? El personal, por ejemplo, con el personal de limpieza hubo problemas, ¿no? Porque no todo el mundo estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? A entrar, ¿no? Bueno, pues estas son un poco las condiciones, ¿no? Por no hacerlo esto más largo, ¿no? Era para que vierais un poco la idea, ¿no? En base a todo esto, pues lo que hicimos fue, pues elaborar estos ejemplos que habéis visto de listas de verificación. Estuvimos auditando in situ, recorriendo las instalaciones, o sea, haciendo de paciente. Y bueno, para que os deis una idea sobre la lista de verificación que teníamos de 4 criterios, en el centro número 1 no cubría ninguno, en la primera criterio. Ninguno. 2 de 4, ninguno de 4, 1 de 4. En cuanto a los mecanismos para la gestión del conocimiento, etcétera, pues 1 de 2, 0 de 2. En cuanto a estructura y equipamientos, 3 de 17, 0 de 17, 2 de 17 y así sucesivamente. Y no penséis que la gente no había mostrado interés y no lo había visto. Claro que sí, porque era un tema serio. Ya digo que el número de descargas, o sea, ya podemos, las cosas que se ven en el intranet son la nómina, la foto cuando haya algún acontecimiento y el protocolo del lugar. O sea, como tienes contadores, lo ves. O sea, el protocolo del lugar se lo leo hasta lo que no leo.
Pero fijaros el resultado. O sea, este es el inicio, ¿no? Al cabo de 2 semanas, por lo menos fue una prioridad inmediata. O sea, aquí, aunque estamos en época de crisis y había que comprar algo, había manga ancha para cualquier cosa que se compre, cualquier cosa en un orden, pero vamos, que hubo manga ancha para comprar lo que fuera necesario. Esto se resolvió en 2 semanas, todos los puntos. Pero claro, daros cuenta de que en este caso estaba un poquito mejor. 2 de 6, 5 de 6, 1 de 2, 2 de 2, aquí está un poquito mejor, pero aquí 8 de 10, 1 de 10, 6 de 10. Y en urgencias también nos pasó lo mismo, ¿no? En urgencias estaba bastante mejor, pero aún así también había elementos que había que... ¿Y esto iba a cada centro? Sí, claro. Para que después de eso, la auditoría se hacía con los coordinadores de los centros de salud, que se revisaba todo el procedimiento. Y a partir de aquí, además, nos reuníamos con el equipo de dirección para ver la respuesta había cuestiones que eran inmediatas, que nos daban respuesta sobre la marcha, otras que se ponían a hacer compras, que había que vincular a otras personas, y muchas de las cosas eran temas de organización que ellos mismos podían llevar a cabo y que tenían que queramos avanzar. Sí, pero que en ningún momento lo dejaste, o sea, no, fue todo lo pero en ese punto de la que aquí, como te digo, yo te quita la vida. Vamos a ver, en los temas de seguridad, la navegación aérea es distinta de otros ámbitos. ¿Por qué? Porque el piloto está encargado. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es que aquí el que está en juego es el propio profesional. O sea, aquí el que entra se juega. O sea, aquí no estamos hablando de algo de, bueno, hay un cierto riesgo, pero bueno, no hay riesgos más que cargar. Entonces había que tomar todo tipo de precauciones y medidas. Y ya digo, una situación en la que nunca antes nos habíamos por este virus, sino por las condiciones que rodeaban todo esto. Que como yo he intentado contaros, coincide en un momento en el que hay una pandemia de miedo organizada o desorganizada entre la población, entre todos, ¿no? Es decir, las noticias que tenemos a diario pues, eran terribles, ¿no? Entonces, pues, también se daba la sensación como que había un enorme descontrol, ¿no? Como que no se sabía qué se estaba haciendo, ¿no? Bueno, pues, hombre, un poquito sí que se sabía, y ya digo que es un virus suficientemente conocido, pero sí que es verdad que era un reto y era una situación completamente distinta cuando realmente lo vivió con anterioridad, ¿no? Es decir, que por ejemplo la solución a los daños no fuimos capaces, al final era pues a base de alguna cuña o a base de alguna, pero no tenemos muchas soluciones para algunas de las situaciones problemáticas en algún centro, porque la virus como es. Entonces se construyó cuando se construyó y tenía una estructura y una situación. Entonces, parece no era así, porque ahí lo que podemos invitar. No puede pensar en por qué no han hecho, pues no han hecho porque no hacen falta, es un momento de verdad. ¿Por qué aquí esa pared no está 3 metros más para allá? Pues no está, no ve la pared aquí, que ahí es normal, pues sí, pero fíjate que se puede hacer. O sea, que las cosas una cosa es decir y otra cosa es mirarse del sitio y ver cómo se sacan las castañas del fuego, que es muy distinto, ¿no? Entonces aquí pues, nos encontramos con algunas situaciones que eran más difíciles de solventar. Pero bueno, lo importante es que un poco este enfoque de la prueba de fallos, ¿no? El modo de prueba de fallos, lo que intenta es adelantarse a ese factor humano que va a estar presente, ¿no? Está claro el protocolo no va a fallar, pero el factor humano que está presente sí que puede fallar, porque al final ese protocolo hay que traducirlo a la práctica. Y en ese viaje de la traducción empieza a haber lagunas, empieza a haber fallas. Todas aquellas cosas que podamos hacer para evitar un posible error que puede estar presente, evidentemente sin querer, pues son todas las ayudas, cualquiera es poca en una situación de estas características, ¿no? Bueno, esto es un poco el trabajo que hicimos, cómo lo estuvimos estructurando y cómo lo estuvimos llevando a cabo, ¿no? Como os he dicho, el tema de la presión mediática lo tratamos en un trabajo que mandamos a publicar, porque además la verdad es que nos pilló muy de cerca, ya digo, esta situación. Y en la revista de calidad asistencial, pues las herramientas de ayuda, etcétera, para el tema del EULA, en este caso de urgencias, pues lo enviamos y salió a hacer un poco para, si sería para otros también el poder plantearse, ¿no? Ya digo, lo que hemos hecho no es
nada que sea original, que digas, oye, han inventado algo, no hemos inventado nada. Lo único que hemos hecho ha sido recoger qué cosas hay que sabemos que se han contado, se han dicho, y ver qué experiencias hay, y en definitiva, modo a prueba de fallos, listas de verificación y auditorías in situ para ver de trasladar el protocolo que es teórico a una situación real, que además es muy distinta que un centro de salud. Porque los centros de salud, si vais a varios, veréis que no tienen en el momento que no tienen la misma arquitectura, pues ya no son iguales. No es lo mismo los centros de salud que tienen dos zonas de baños distintas que los que tienen una. Por ejemplo, no es lo mismo los que tienen una zona que tú puedes aislar, ya sea de hombre o de mujer, o que otros que tienen la misma puerta y que por lo tanto detrás de una puerta están los dos. O sea, es que te cambia radicalmente la situación de todo. Hay centros que sí que tienen consulta, que tienen una zona de observación, hay centros que esto no lo tienen ni de seguridad, tienes que ver dónde se cambia el personal. No se puede cambiar el nivel del pasillo porque ha sido utilizado toda la zona. Claro, no penséis que esto es tan fácil por la arquitectura de los centros, entonces a partir de ahí, si tú tienes que cerrar, a la gente le tendrás que dar una atención. Luego, a los que tú has evacuado ese día, aparte de la ficha que es así que estaba, con los datos para poder contactar con ellos, les tendrás que dar una explicación de cierta tranquilidad. Imaginaros el Cristo que se puede montar si sacas a 100 personas de centro de salud y no saben que llevan. Es un disparate. Entonces, bueno, todo esto hay que intentar organizarlo, y lo mismo sucede en el caso del hospital, que tienes una sala de espera y la gente tiene que estar despabilada para que nada más decir algo que no tenga que ver con los factores de riesgo, pues evidentemente aislar, acompañar en la distancia al paciente al bosque que ya teníamos preparado, cerrar y tomar decisiones, ¿no? Un poco, pues esta es la dinámica, ¿no? Es un poco un ejemplo de lo que no es nada complejo, pero sí que ¿Y esto ha provocado o tenido como consecuencia el que se hayan cambiado o se tengan en cuenta, me explico, que no se haya quedado en un trabajo puntual, sino que se haya visto opciones de mejora porque había sido de hora, pero no soy médico, pero entiendo que habrán sí, mira, circunstancias. yo te diría que en este caso concreto esto ha llegado porque es que, como te decía, primero la vida de la crisis. Es decir, aquí te la jodas. Esto no es una situación en la que digas, bueno, vamos a ver, que la persona que está tratando con enfermedades infecciosas tiene un riesgo de contagio. Pero de lo que nosotros conocíamos hasta ahora, lo más grave así que estaba en mi boca a boca era el SIDA. Esto era lo que más conocía. En su momento, la clínica se tomaban unas precauciones extraordinarias, doble guante, no sé qué, o sea, ya era, puedes hablar, que luego ha ido, en fin, aquilatarnos en el tema. Pero aquí la situación era terrible. Y además partíamos de una situación que, aunque el virus era conocido, realmente el nivel de conocimiento directo que teníamos en el tratamiento es escaso o nulo, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría que sí que se han adoptado medidas que pueden ser como estables en el tiempo. Ahora, evidentemente, la condición humana está que cuando te pica te rascas y si no te pica, no te rascas. Pero claro, a raíz del trabajo que se realizó, habrán salido muchos puntos de mejora. Han salido cosas, pero han salido cosas que por ejemplo no tienen solución. Porque, por ejemplo, la situación de los baños en mi hospital, la situación de los baños en urgencia no tiene solución, salvo que llevemos la mitad de urgencias y ganamos un baño. Eso no tiene solución. Hay cosas que no tienen solución. Y esa, sí, igual, claro, no tiene solución. Es que no hay ni bajantes en esa hora. O sea, cuando se hizo, no se pusieron. Entonces, ya no es una cosa de querer, es que tienes que romper medio hospital para poder hacer baños. Entonces, ¿y por qué no? Que pongan baños. Y digo, sí, porque bueno, pero ¿qué hacen mientras tanto para que vea la gente? Es que no hay ni bajantes. ¿Me entiendes? Sí, es increíble. Sí. Mi pregunta era pero otras cosas sí que hay. Claro, porque si volvemos a ocurrir en la misma zona, hasta cierto punto, perfecto. Pero si ocurre una situación similar en una zona diferente, por lo menos que un mínimo. Yo te diría, en la experiencia que yo he tenido, yo por ejemplo, estuve en las primeras auditorías. Luego han sido los propios profesionales de los centros los que las están, los que tenían más interés. Son ellos. Es que, no es una cosa que es que ahora se les ha ocurrido que hagamos no sé qué. No, mira.
por la cuenta que te trae, en el momento que había lagunas, había gas, claro, inmediatamente la gente dice, cuidado, no vaya a ser que me toque a mí, ¿no? Entonces, claro, cambia la situación. Ahora, es verdad que si te van a gastar y cuando ya la fabricar y además la probabilidad de que te piques, ya te rascas, claro, evidentemente. Entonces ya queda un poco en la lejanía. Claro, sí. Pero ha sucedido lo mismo. Los medios han hecho una autocrítica muy mordaz de sí mismos y hasta la próxima. Yo he conocido también la misma autocrítica en el caso de la librería y alguna otra que ha dado. Es decir, el tratamiento mediático de esta crisis ha sido verdaderamente de pena. O sea, ha sido una cosa descomunal. O sea, la alerta que se ha generado en procesos extraños no tenía ninguna justificación. La información que estaba dando y eso no era la más correcta. Además es importante porque el virus se contagia, la gente se moviliza, bloquea los servicios y se complica todo. Claro, es que yo por ejemplo tenía gente conocida que vivía en ese bloque donde vivía la persona afectada y en la barriada. Entonces te llegan comentarios que decían, chicos, relax porque... De todo tipo, de hecho la limpieza fue, no sé, años después, ¿no? Sí, el pueblo de la cosa, y desde luego no. Sí, no. Desde luego yo creo que hay elementos que son importantes. Es que yo creo que las listas de control son muy importantes y que sean muy específicas además, porque muchas veces la variable de personalidad influye mucho en cómo funciona la mente. Te pongo un ejemplo, pero lo que comentaba. En un hospital de aquí, de Valencia, que no habéis evacuado, hubieron dos balas cardíacas con muertes porque el carrito de urgencias estaba encerrado en la habitación y las supervisoras se llevaban a hacer esa casa para que no robaran cosas y no llevaran cosas. Era una mujer muy controladora y hasta que en el servicio unas normas muy hay muchísimas cosas que por ejemplo, hoy en día sabemos que yo trabajo con un servicio de restaurantes y seguridad y por eso me llama la cosa. Hay cosas y no las tenemos autorizadas, y sin embargo saben mías. No puede haber en una habitación que tiene dos camas, dos personas con los mismos apellidos. O sea, eso es inadmisible hoy en día. Sin embargo, lo seguimos haciendo. No hay una preocupación por decir, pero claro, tú entras en la habitación y preguntas por Martín. Claro, pero ¿dónde está Martínez? Seguro. Si el Martínez que toca está en el baño, pues te llevas al Martínez que no toca a lo que sea. Claro, a lo largo del proceso, afortunadamente hay muchas barreras que detectan que ese Martínez hay que devolverlo a la habitación y que no es. Pero en algunos se escapa y le toca. Entonces, hay cosas tremendamente sencillas, pero claro, este a modo de prueba de fallos nos cuesta interiorizarlo. Es decir, parece que como que aquí nadie va a equivocarse. Vamos a ver, yo digo con tiempo de sobra, porque el tren venía, no sé qué, hemos probado el ordenador, hemos probado todo. Y fijaros, es inverosímil, os aseguro de esto, yo no sé, no me he pasado nunca, pero ¿y qué? Ya está. Esto, aunque parezca mentira, lo tenemos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que sí que es verdad que a la gente le cuesta. O sea, transmitir un poco esta posibilidad de que las cosas pueden fallar, que tú lo tengas organizado, cuesta, ¿no? Fijaros una tontería que os voy a decir. ¿Verdad que tú sabes tu talla cuando vas a comprarte algo, más o menos lo compras de tu talla? Sí, ¿no? Porque la ropa te lleva. Yo me lo pruebo. Vale. Hombre, ¿verdad que para distribuir los equipos habrá que saber las tallas del personal? En uno de los centros teníamos, si lo digo con cariño, un tío enorme, pero con gas. No había XXL. Hubo que pedirle esa parte. Si esa persona está de guardia el día de adultos, no tiene que ponerse. Esto es real, no os estoy diciendo. ¿Qué le pasó? Con el de Madrid le pasó al señor que era media casi los metros, uno de los médicos. El de Madrid aumentó el número de trajes. Tú ten en cuenta que cada vez es un traje. El número de veces que entró aumentó lo que había.
O sea, es un cartel, o sea, es verdad lo que lo montó, pero ojo, el problema es que cada vez que entras es un traje. Y este hombre lo que hizo, y que es la que este hombre asumió ser el que entraba. O sea, dijo, 2 años no vamos a estar gritando. Y este hombre, luego tuvo esa sensatez, y ahí se fue en este caso, a Carlos III, a esa responsabilidad que pasa. Efectivamente, la gente ha actuado con responsabilidad y sensatez. O sea, de esto no se ha hablado poco después, ¿no? Se ha hablado todo de no saben por dónde van, esto es un Cristo, aquí nos vamos a morir todos, y todo esto también se ha dicho. Pero estoy exagerando un poco, ¿no? Para entendernos, pero esta otra parte de la profesionalidad de la gente que está hablando del callo es también muy importante y creo que también hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, es que agotas, o sea, la rapidez con la que el Carlos III agotaba los, o sea, el Carlos tuvo un momento en que tuvo que hacer una leva de trajes de todo el alrededor, porque es que, claro, cada vez que entras es un traje. O sea, no es que... No, ¿qué hace con ese traje? Ese traje liquidado. Vosotros sabéis lo que cuesta, bueno, un parte. O sea, si hacemos la cuenta, es un disparate, claro, cada vez es un traje de arriba abajo, todo el entero, cada vez. Eso, si al ponerlo no te lías y encima lo destrozas. Que no es fácil, no penséis que es complejo, no es una tarea. Y dárselo bajo tensión y no tocar y acordarte que tiene tela. Y luego dentro es muy cómodo, la sonada que veas es espectacular. Sí. Pero bueno, eso es lo que hay. Más cuestiones, más dudas. Como veis, es un ejercicio práctico a más no poder decir esto es lo que salga, lo traducimos a la práctica e intentamos llevarlo adelante. No tiene mucho más misterio, es muy sencilla la práctica que hemos hecho. Lo que sí que es verdad es que tanto la temática como la forma de llevarlo a cabo, pues bueno, pues más llamativo por la temática que se toca, no por otra cosa. Y lo que pasa es que aquí con la fuerza orga, pues tenías que poner todo en el asador, ¿no? Claro, ya digo, esto sucede, ahora estamos muy tranquila, ahora ya no tiene la efervescencia que tenía, pero en aquel momento es que incluso internamente en el hospital había mucha preocupación, claro, mucha preocupación. En los centros de salud algo menos, pero en los que había mucha preocupación. Los equipos de estructura de equipo que interviene, ¿se mantiene lo que es la réplica de equipo sanitario al uso? ¿O se crea un equipo ahora? Aquí no. Además, eso en todos los sitios se puso, vamos a ver, el personal que conocía factores de riesgo, vamos a decir así, especiales y que debería de ser apartado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, si esa persona solo era apartado, en caso tuviera un caso de demasiado. No estás de igual que te toca y hay que sustituir inmediatamente. Eso no lo hemos visto tampoco, como que hacerlo. Pero claro, estás en una situación extraordinaria, alguien tiene que ir a sustituir a esta persona, pero no era personal, pero personal que hubiera. Me refería más a, digamos, hay una jerarquía ad hoc en el sentido de coordinación de equipos sanitarios que entra. O sea, vamos a ver, a ti te toca tu consulta, pues el estudio de para ti que te ha tocado. Si entra en urgencias y tú estás estudiando de guardia, es a ti a quien te ha tocado. Y luego, claro, evidentemente, si hay servicios, claro, los servicios infecciosos, debe tocar, pero al que toque, este sería. No hay alguien que diga, si estamos orográficamente, no. Sí, pues si queréis alguna pregunta más. Y una de las cosas que me alegro mucho es que los psicólogos hagamos este tipo de cosas. Porque les estaba contando a ellas que una de las cuestiones es que los psicólogos siguen teniendo la movilidad pensando en términos de veo una consulta de trabajo de depresión. Claro, sí. Comento que además no debo la vida al ámbito de la salud. A nivel internacional, en el ámbito de la seguridad del paciente, hay varios nombres que son mucho. Y uno de ellos es un señor que se llama Vincent, que es del Imperial College de Londres. Y
Y este psicólogo, eso es una muchas veces la gente no se plantea hacer cosas diferentes con la formación que tiene. Cada uno acaba un montón de la carrera y yo creo que es uno de los referentes que hay. Pero ya digo, hay un campo, porque esto si lo pensáis es casi más próximo a la formación que nosotros podemos ver que a otros campos, ¿no? Y sin embargo sí que es verdad lo que dices, que la gente va a tener un fijo, no lo que se habla de la biología del bipolar, la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, no existe. Por ejemplo, Entonces, bueno, pero yo creo que también hacer por desconocimiento, porque realmente, algo quizá por mí, pensamos que todo esto está como mucho más previsto de lo que realmente está. Entonces, yo hablo como psicóloga que no está dentro del sistema sanitario, etcétera. Entonces, yo en mi caso he venido por una curiosidad porque me parecía que, lo que decís vosotros, el campo clásico está muy bien y es necesario, pero creo que ha llegado el momento de abrir. Yo te voy a contar una cosa. En el ministerio acabamos ya. Pero, por ejemplo, cuando tú estás en el ministerio, el ámbito de la salud mental es así, no existe. No existe. Cuando tú tienes las reuniones, en el profesor, se habla de deuda, se habla de la historia, se habla de la afección genética. Entonces se vuelven al psicólogo que está allí y le dice, ¿y qué opina la psicología? Y o tienes un bagaje o te defiendes, y si tienes o te quedas que dices. Y la salud mental es nada. Pero que hace que sí, pero decido que la Vicenta estuvo participando en una consejería en alguna reunión de nos llamaron desde la Consellería de Salud Pública, nos llamaron para generar para una reunión y evidentemente estaban farmacéuticos, colegio de médicos, enfermeros, todas las profesiones sanitarias. Claro, cuando nos presentamos, porque yo soy especialista y soy de policía psicólogos, y claro, se me quedaron mirando todo como de esta mujer aquí sola, ¿no? Y la verdad es que hay que agradecerle a la directora general que dijo que posiblemente la profesión necesitaba tanto por lo que tú has dicho, que sí es verdad que es importante todo lo que hemos estado diciendo desde el momento de equivocarse, a no equivocarse, a la personalidad, es decir, es que influye todo tanto y somos personas, ¿no? Y yo les conté 2 o 3 anécdotas que yo me trato de la consulta, que me preguntar a la de TNM y la mujer me dijo, mire, ¿sabe lo que le digo? Que a partir de ahora vamos a hablar siempre con ustedes, porque es verdad. Es decir, nosotros ahí teníamos una doble función, por una parte la parte clínica, la que todos lo están diciendo, pero por otra parte también la parte de la relación, tanto en la calidad asistencial como el factor humano, que es importantísimo, porque un error es un... Ahí siempre el estrés te agobia. Yo trabajo en un centro de salud, ¿vale? Y vino una persona con fiebre, venía de Gearo, no sé, de Etiopía, no me acuerdo. Pero claro, lo primero que piensa es que viene ya con un pero es que te pones ahí, te lo digo de verdad que ha dicho Pepe no quiero enrollar, te puedes abrir el mapa y el último protocolo que te dan no había hecho la actualización y el paciente decía, señora, que lo han quitado, le decía una compañera mía, la administrativa, la pobre ya estaba asustada. Decía que no, pero el niño, el señor había estado paseando por el centro de salud con el niño y la mamá embarazada y toda la tarde el centro de salud y yo corriendo. Es que además mi tranquilidad todo el día, eran determinadas zonas de línea. Entonces el screening es extraordinariamente importante. El screening se iba cambiando según la OMS, iba recogiendo datos. Claro, si tú no actualizas la información, pero la información no la puedes actualizar, nos ha cambiado el protocolo, es un disparate. Entonces, sí, hay multitud de anécdotas que y como veis es una cosa completamente sencilla. Pero claro, por sencillo que sea, si te tiene que ocurrir, lo tienes que llevar a la práctica. No sé si es verdad. A mí me ha Bueno, tenemos... Ya, es verdad.